de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando Dios quiso, envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido obediente a la ley, para salvar a las personas que vivían obedientes a la ley, para que pudiéramos ser hijos adoptivos suyos. Y porque sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo Jesús, que grita diciendo: Padre. Por eso no sois esclavos, sois hijos, y como hijos sois también herederos por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Desde ahora todos me felicitarán, porque el Poderoso ha hecho cosas grandes por mí. Su nombre es santo y da su misericordia siempre a todos. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. A las personas que tienen hambre les da de comer, a los ricos no les da nada. Ayuda a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Ya. Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea a visitar a una virgen joven, novia de un hombre que se llamaba José, de la familia de David. La joven se llamaba María. El ángel, entrando donde estaba, dijo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. María se asustó al oír las palabras y no entendía el saludo del ángel. El ángel le dijo: No tengas miedo, María, porque Dios te ha visto con agrado. Por eso vas a ser madre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo de Dios. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: Tengo novio, pero todavía no estoy casada. ¿Cómo será posible las cosas que me dices? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu prima Isabel,
que a pesar de ser mayor, está embarazada de 6 meses, porque para Dios nada es imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Con mucha alegría quiero celebrar con vosotros la fiesta de la parroquia y la fiesta de Santa María del Silencio. En la misa de 11 de Nuestra Señora de los Ángeles ya he predicado sobre María del Silencio y hemos encomendado al Señor y a la Virgen vuestra comunidad cristiana, vuestra comunidad parroquial y también toda la problemática de los sordos, de esta parroquia y de todos los sordos, para que María presente al Señor vuestra realidad. Pensando en este día y en esta celebración, me di cuenta de que en la vida de la Iglesia hay miles de advocaciones para llamar a María. María del Pilar, María de Lourdes, María de Fátima, miles de advocaciones que recuerdan lugares donde de una manera especial se venera a la Virgen. Pero la advocación de Santa María del Silencio es mucho más, esa advocación, que los lugares de apariciones o los lugares de milagros que recuerdan distintos nombres para María. Porque yo creo sinceramente que la actitud del silencio es algo constitutivo, fundamental o fundante en la vida de la Virgen. Lo mismo que cuando decimos María sin pecado, María inmaculada, eso significa que todo el ser de María está llena de Dios y no hay pecado. Decir María del Silencio, Virgen del Silencio, es también algo constitutivo, porque el silencio en la Virgen configuró todo su ser y toda su persona. Hay una razón obvia, clarísima, para fundamentar lo que os estoy diciendo. Y es que María tuvo que vivir ese silencio interior porque ella era el vehículo que Dios eligió para que en el mundo entrase la palabra. La palabra es Jesucristo. Por tanto, ella mantenía el silencio para que se oyera la palabra que es Cristo. María, en su vida cotidiana, no aparece casi nada en los 4 evangelios, solamente aparece en momentos muy pocos y muy puntuales, lo cual quiere decir que toda la vida de la Virgen, aun siendo la mujer más privilegiada, o la criatura, hombre y mujer, más privilegiada del mundo, porque fue la que más tiempo vivió con Jesús, desde el momento de la encarnación, 30 años en Nazaret y luego hasta la cruz, a pesar de eso, María aparece siempre envuelta en el silencio, en el misterio, y solamente aparece Jesús, porque Él es Dios, es el Salvador, es el Redentor. María sabe muy bien cuál es su papel. Ella tiene que estar siempre detrás para que aparezca el único que realmente nos puede salvar, el enviado de Dios, que es su Hijo Jesucristo. Por eso en los 4 evangelios aparece tan poco María, tan pocas veces María, para que el protagonista y el centro de nuestra fe quede claro que es Jesucristo, su Hijo amado. Y María, asumiendo el papel en segundo plano y en el silencio de su vida,
nos hace comprender la actitud que todos tenemos que tener ante la presencia de Cristo resucitado. Vivir el silencio interior para escuchar la palabra que es Jesucristo y para mantener una relación de amor y de amistad con Él. Sin esa actitud fundamental de María, que es el silencio interior, es imposible vivir la fe. Es imposible vivir la fe. Solemos vivir prácticas religiosas, solemos vivir celebraciones religiosas, solemos vivir eventos religiosos. Todo eso está muy bien. Pero la fe solo se vive en el silencio interior, en la profundidad del corazón, como la vivió María. Por eso es modelo y ejemplo no solo para vosotros, que la evocáis desde Santa María del Silencio, sino para toda la Iglesia, para todos los cristianos. Estamos viviendo en un mundo de ruidos y los que oímos estamos aturdidos por el ruido. Por todas partes, fuera y dentro de nuestras casas, el ruido nos invade. Es imposible escuchar a Dios en el ruido. Es imposible leer el paso de Dios por nuestra vida en el ruido. Es imposible adorar a Dios en espíritu y en verdad con ruido. Es imposible saborear la presencia y la acción de Dios en nuestra vida con el ruido. Necesitamos vivir en actitud de silencio si queremos vivir la hondura de nuestra fe y la verdad de nuestra fe como la vivió María. Por eso os decía que el silencio en María es algo constitutivo como mujer creyente. Y en esa mujer creyente, la Iglesia, formada por hombres y mujeres creyentes, sordos o con oído, da igual. Tenemos que cultivar y tenemos que vivir la atención en el silencio interior para percibir el paso de Dios por nuestra vida. Os cuento una anécdota de actualidad. Se ha incoado la causa de beatificación de un joven de 20 años, 21 años, que se llama Ismael de Tomelloso, porque nació en Tomelloso, un pueblo de Ciudad Real. Es un chico que le tocó en la zona republicana, no murió en la guerra martirizado, murió de tuberculosis en la zona republicana y no hizo nada. Era un joven de acción católica que le tocó ir al frente y que en el frente, en medio de ese horror de la guerra, él vivió pues como un cristiano, incluso sin aprovecharse de su condición de cristiano cuando pasó a la zona nacional para no tener ningún privilegio. En un hospital, como un soldado más, murió. Y la Iglesia está incoando el proceso de beatificación, y ojalá que salga, porque ciertamente es un testimonio de lo que es la vida cristiana, que no está llena de prodigios, de cosas extraordinarias, de cosas grandiosas, sino de la fidelidad a Dios en lo cotidiano y en lo pequeño de cada día. Pues fijaros, el autor que ha hecho su biografía, donde destaca cómo ese joven de acción católica vivía coherentemente su fe, la biografía se llama In Silentium, es decir, en el silencio. Por eso lo quiero contar hoy, porque es llamativo, ¿no?, en este mundo de ruido y de masas, que la Iglesia quiera beatificar o esté en proceso de beatificación a un joven que vivió su fe en el silencio. Es una llamada a vosotros y a nosotros, a todos, a trabajar y cultivar realmente esta actitud básica, repito, para poder vivir la fe. Hemos escuchado en el Evangelio el momento primero donde Dios entra en la historia por la encarnación de su Hijo en el seno de María, en el vientre de María. El evangelista Lucas nos lo presenta como un cuadro precioso, que todos contemplamos en la palabra que escuchamos o en los cuadros que se expresa el anuncio del ángel a María.
Pero yo creo sinceramente que ese acontecimiento que cambió la historia de la humanidad se realizó en un diálogo en silencio entre Dios y la Virgen en Nazaret. Luego el evangelista lo expresa y lo formula en ese cuadro precioso que hemos escuchado en el Evangelio y que nos pintan los pintores. Pero fue en la actitud profunda de María, en la obediencia de la fe de María, en el silencio interior de María, donde percibió la llamada de Dios para acoger en su seno al Verbo y para decir sí, aquí estoy, cuenta conmigo, sin ningún protagonismo y sin ninguna relevancia. Nos tenemos que convencer que todo en la vida cristiana, el paso del Señor siempre es en el silencio del corazón. Y tenemos que agradecer a Dios el don del silencio, porque solamente ahí podemos percibir. Mirad, cuando se habla del Espíritu Santo, se dice que el Espíritu Santo actúa en el corazón del hombre como un susurro. Un susurro es un ruido muy pequeño, muy suave. Si hay mucho ruido, no podemos percibir el susurro del Espíritu, el paso del Espíritu. Y las grandes obras de Dios en el hombre se realizan en el silencio y en el susurro del Espíritu y en el corazón de la vida de cada uno de nosotros. Por eso hoy tenemos que invocar a María, para que vosotros, que tenéis la limitación del oído, de lo malo saquéis lo bueno. Es decir, aprovechéis vuestro silencio impuesto por la limitación del oído para vivir en profundidad vuestra fe, para vivir en profundidad la presencia de Dios que os ama en lo hondo del corazón, para escuchar de verdad la palabra de Dios que siempre es eficaz y actúa en el corazón de cada hombre y mujer creyente, para poder leer en los acontecimientos que veis con los ojos y que compartimos en la vida, que Dios sigue pasando, actuando, liberando, amando, ayudando al hombre, cual fuere la situación de la vida de cada uno de nosotros. Y todo eso se puede vivir en el silencio. Por eso vosotros estáis especialmente predispuestos desde vuestra carencia para vivir con María, la Virgen del Silencio, la presencia y la acción de Dios. Es un día precioso para presentar al Señor cada uno de vosotros con vuestra problemática, con vuestras familias, con vuestras limitaciones que tenéis, como todos tenemos, de otra manera y de otras formas. Presentar a María para que ella lo presente al Señor. Y pedir para vosotros y para la Iglesia y para el mundo que en medio de los acontecimientos de la vida diaria, porque somos capaces de mantener una actitud de fe y de silencio interior, podamos captar, podamos acoger, podamos recibir y podamos responder a la palabra de Dios, que es Jesucristo, que nos sigue amando y sigue actuando por su Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Es un día para dar gracias al Señor por esta parroquia, por esta comunidad entrañable de sordos que formáis los que estáis aquí y los que participan de esta realidad a través del signo de esta parroquia en Madrid. Que el Señor bendiga vuestras acciones, que el Señor acoja vuestros proyectos, que el Señor supla las carencias y dificultades que realmente, como todo proyecto humano o espiritual, pueda haber. Que todo sirva para alabar y glorificar al Señor, para hacer realidad lo que hemos escuchado en el Magnífica, que hemos leído como salmo responsorial, que María es la mujer que alaba y glorifica al Señor porque percibe, porque recibe, porque está cierta que la acción amorosa y salvadora de Dios se está realizando en su vida y en la historia de Israel. También vosotros y nosotros, desde el silencio del corazón, alabamos a Dios y le agradecemos porque hoy también, en medio de tantas dificultades, su amor y su acción salvadora se va realizando en nuestra vida, en la vida del mundo y en la vida de la Iglesia.